Hola, ¿cómo les va? Bueno, espero que lo mejor posible en este contexto tan difícil y a la vez tan desafiante, ¿no? Bueno, mi nombre es Carolina Mamilovich, soy profesora de filosofía y el profesor Mariano Gaudio me invitó para compartir con ustedes este espacio de intercambio en el marco de su materia, así que muchas gracias y espero que mi intervención pueda ser de utilidad, algún aporte en esa dirección. Bueno, les cuento un poco para lo que me convocó Mariano. El programa Filosofía para Niños nace hacia finales de la década del 60 de la mano de Matthew Lipman. Él era filósofo, investigador en pedagogía, se desempeñó en varias universidades en Nueva York y especialmente en la Universidad de Columbia, ¿no? Si bien él no fue el inventor de esta relación entre la niñez y la filosofía, porque de hecho si vemos a lo largo de la historia, ha habido, ¿no?, filósofos que han también señalado esta estrecha relación entre la niñez y la filosofía, pero sí es necesario reconocerle a Lippmann que él fue el precursor de llevar esta práctica filosófica con los niños a las aulas, ¿no? En eso reside, digamos, el carácter renovador de su propuesta. En este caso, para Lippmann, no hay un requisito previo para hacer filosofía. Es más, ¿no?, su apuesta es precisamente a que la reflexión y el cuestionamiento típicos de la práctica filosófica ya se inician desde la niñez, ¿no? Y en este sentido es preciso destacar que él subraya el filosofar como actividad, como práctica, ¿no?, más allá de un contenido específico, ¿no? No es que él deje de lado el contenido, la historia de la filosofía, es más, él la toma, ¿no?, como insumo, pero sí va a ser fuerte hincapié en lo procedimental, en determinadas habilidades cognitivas que suscita esta práctica filosófica y también ciertas prácticas del cuidado, ¿no? Él defiende un pensar ético, creativo y del cuidado, ¿no? Y eso espera desarrollar en niños y niñas. En este sentido es importante atender que la apuesta de Lippmann es formar en cierto ideal de persona democrática, razonable, tolerante, respetuosa, juiciosa, ¿no? Entonces, de esta manera, la democracia sería digamos, el punto de partida, pero también el horizonte de sentido hacia el cual se dirige esta práctica filosófica, ¿no? Digamos, la democracia como medio y fin de una educación filosófica. Esto es lo que está pensando Matthew Lipman. En este sentido, la filosofía es pensada como una búsqueda, como un camino que no se recorre de manera individual, sino en conjunto, en lo que él llama una comunidad de investigación, ¿no? Él aspira a que las aulas puedan transformarse en comunidades de investigación, donde a través del diálogo y el intercambio cada quien pueda nutrir su posición personal y se pueda construir algo de manera bueno, conjunta. Entonces, en este sentido, el uso y el examen del lenguaje es una pieza clave para esta actividad filosofante en comunidad. Bueno, si quieren vamos a ver ahora algunos ejemplos de esta modalidad.
En la placa anterior podemos ver algunos ejemplos de prácticas que se llevan a cabo en las comunidades de investigación que propone Lippmann, y es evidente a partir de esta enumeración que vimos la importancia que él otorga a la dimensión del cuidado, tanto como al desarrollo de habilidades cognitivas, ¿no? Su idea es que se puedan llevar a cabo prácticas sociales específicas que puedan desarrollar relaciones armoniosas, pacíficas, tolerantes y respetuosas al interior de la comunidad de investigación. Para ello es requisito, si necesario, partir de alguna narrativa compartida. Esta es la idea de Lippmann. Se parte de la lectura de algún texto en común, a partir del cual se problematiza, y esa problematización después se lleva a cabo en el marco de la comunidad de investigación a través de un debate. Más adelante vamos a ver paso por paso, pero ahora sí me interesa comentarles que Lippmann elaboró un currículum con 8 programas pensados para los 3 niveles educativos. Ahora vamos a ver otra placa. Bueno, como podrán ver, el currículum está conformado por 8 programas, con una novela y un manual cada programa. Alcanza los 3 primeros niveles educativos, desde inicial hasta medio. El contacto con las novelas y con los manuales pone a niños y niñas y maestros y maestras en diálogo con la historia de la filosofía. Y este contacto con la historia aparece sin nombres propios. No se busca el aprendizaje de teorías o doctrinas filosóficas, sino simplemente que sean un insumo para enriquecer la reflexión y el diálogo, ¿no? Cada programa está diseñado para ser trabajado durante 2 años, ¿sí? Y la estructura del currículum es en forma espiralada. Si bien cada programa pone el acento en algún tema específico, estos temas después son recuperados, profundizados, a medida que se suceden los programas y según el desarrollo cognoscitivo de niños y niñas, ¿no? En esta estructura los manuales son clave para Lippmann. En los manuales vamos a encontrar ejercicios, planes de discusión. Los ejercicios intentan fortalecer alguna habilidad específica de pensamiento y los procedimientos más habituales de investigación filosófica. Y los planes de discusión buscan la formación de conceptos filosóficos, ¿no? En estos planes normalmente vamos a ver que hay preguntas que trabajan algún concepto o algún problema o la relación. Pueden ser acumulativos, no acumulativos, preguntas que van desde lo más simple a lo más complejo, de situaciones particulares a universales, en fin. Los planes de discusión pueden ser más o menos abiertos, según encamina al estudiante hacia la interpretación de un concepto o si se presentan de forma menos directiva. Pero bueno, no todos los planes de discusión contienen el mismo o tienen el mismo formato, ¿no? Se trata de plantear un problema y de provocar el debate. Y las preguntas iniciales en general son múltiples, diversas, ¿no? Y lo que se trata es de propiciar el diálogo, la inquietud, el cuestionamiento, y que no hay una respuesta verdadera, sino que se valora más el sentido. Los sentidos pueden ser múltiples, y advertir esta diversidad también forma parte de uno de los objetivos. ¿Qué torna filosófica una pregunta? Bueno, para Lippmann una pregunta es filosófica cuando ella cuestiona un tema que es común, central y polémico, y este abordaje se lleva a cabo, como habíamos dicho anteriormente, en conjunto en el marco de la conformación de la comunidad de investigación. Bueno, ¿cómo se trabaja en el aula? La estructura básica de una clase sugerida por Lippmann tiene esta forma, ¿no? Primero es optativo, pero hay una actividad previa al trabajo textual que podría facilitar o enriquecer la relación de niños y niñas con el texto ofrecido para la discusión filosófica.
Y puede tratarse de una actividad motivadora, con el único propósito de generar cierta disposición emocional o intelectual favorable al trabajo en equipo. Luego sí, se comparte una narrativa, se lee uno de los capítulos o episodios de una de sus novelas, se recomienda hacer esa lectura en voz alta, de manera compartida, también para consolidar las habilidades de lectura de los estudiantes y las estudiantes y su autopercepción como integrantes de un colectivo, ¿no? En este punto después vamos a ver, no es necesario hacer esto con las novelas de Lickman, ¿no? Cualquier texto que nos parezca atractivo, problemático, inquietante, para nuestros alumnos y alumnas lo podemos incorporar. Bueno, se trata entonces de encontrar un lugar común, compartido, donde se inicie la búsqueda del cuestionamiento. Después de leer, se busca que se planteen en forma individual o grupal aquellas cuestiones que consideren interesantes, que los niños y niñas consideren interesantes del texto. El momento de problematización del texto es una excelente ocasión para expandir la capacidad, ¿no?, de niños y niñas de preguntarse y poner el mundo en cuestión. Y a partir de estas preguntas se inicia un debate con la participación del grupo entero. Podemos elegir hacer el recorrido por todas las preguntas o también podemos darle la opción a los niños y las niñas que elijan ellos y ellas qué preguntas prefieren comenzar, cuál quieren priorizar. Eso queda a criterio de la y el docente. Acá el docente facilita las discusiones, cuida que se cumplan las reglas del juego de la comunidad de investigación y se advierte entonces que el docente tiene un lugar especial en el desarrollo de cómo regular, ¿no?, que se lleva a cabo esta actividad. No elabora ni las preguntas ni las respuestas, sino que trata de estar en un lugar más bien de coordinación, ¿no?, y también de estimulación a profundizar algunas cuestiones, hacer más claras las preguntas, qué quisiste preguntar, cuál es el sentido, quizás ayudar también a la formulación filosófica, ¿no?, de las preguntas. Esta es una función muy relevante. Aquí entonces se busca una práctica dialogada, donde se intercambien opiniones, ¿sí?, diferentes puntos de vista, donde se pueda fundamentar la posición individual, ¿no?, donde se contrapesen y valoren los argumentos, las razones, los motivos, etc. Bueno, en la actividad posterior a la discusión se trata de evaluar o quizás de hacer explícito y visible el movimiento, ¿no?, que se produjo en la discusión filosófica. ¿Cuál fue el punto de partida? ¿Qué pasó en el proceso? ¿Hacia dónde? ¿Cuáles fueron los efectos? ¿Hacia dónde se ha arribado? ¿Qué cambios se han suscitado? Bueno, este camino comienza con una cierta confusión conceptual, pero bueno, se proyecta en el cuestionamiento y continúa en el diálogo, que siempre tiene un final imprevisto, abierto, ¿no? Hay una pregunta inicial, pero esa pregunta inicial siempre se mantiene abierta, ¿no? No hay clausura, no hay cierre. Bueno, una vez presentado este programa de filosofía para niños, también es interesante saber que en sus expresiones, digamos, locales aquí en la Argentina, hay varias versiones, varias reapropiaciones, hay quienes siguen más o menos a rajatabla esta estructura, este programa, con algunas adaptaciones en función de adecuar, digamos, las novelas y los protagonistas y las protagonistas de las novelas a nuestro contexto latinoamericano. Pero también hay otras reapropiaciones de este programa que más bien se distancian en algunas cuestiones, toman como la idea madre y después hacen su propio camino. Y hay uno que se llama filosofía con niños. No es menor el cambio de preposición, ¿no? Aquí precisamente hay también otra concepción de la infancia y de la pedagogía. La infancia no es pensada como una situación de falta, de carencia, de incompletitud, de insuficiencia, sino como
como una entidad en sí misma. La infancia es pensada precisamente como apertura, como una instancia tampoco romantizada, ¿no? Tampoco es esa idea de la niñez como una instancia ideal y romantizada, sino como una instancia en sí misma que está pensada como un inicio, como un comienzo, como una apertura, ¿sí? Y entonces se trata de vincularse más con la experiencia del filosofar, que filosofía y niñez ¿no? haya un encuentro, una experiencia, un acontecimiento interesante, y en cierta medida entonces hay un alejamiento de el programa, el currículum como estructura rígida, sino más bien un aprovechar distintas formas de textualidades y de objetos que puedan dar inicio a la problematización y al pensar filosóficos, ¿no? Entonces, bueno, aquí también tenemos otra deriva para ver de filosofía con niños, que acá inicialmente retoman Walter Cohen y Vera Waxman, pero que después tiene un devenir muy, muy interesante. Ahora hay una organización que se llama El Pensadero, que también está implementando filosofía con niños en bibliotecas populares, en espacios en escuelas públicas, no solo en el sector privado, así que bueno, hay mucho por investigar y muy interesante. Así que bueno, les dejo una última cita de estos autores, de Walter y de Vera, como para ir pensando, precisamente profundizando en esta idea de infancia, ¿no? que se busca tematizar y poner en práctica, y donde el rol del docente también tiene que ser revisado, ¿no? No es el lugar del poder, del saber, sino también una infancia del pensar, una infancia del enseñar. Bueno, son propicios para dar cuenta de este encuentro entre filosofía y la niñez. Bueno, espero que les haya servido. Les mando un abrazo a la distancia. Bueno, gracias. Bueno, en definitiva, lo que se propone es hacer filosofía con niños, y el cambio de preposición puede resultar significativo. No es una filosofía para ellos, no es solo poner a su alcance algo que antes era inaccesible. Filosofía con niños significa que la filosofía es algo que los niños pueden practicar y que ambos términos se modifican en su encuentro. No se trata de niños prodigio ni de filósofos precoces. Se trata de niños viviendo la experiencia de la filosofía, experiencia que conlleva algo de riesgo y ausencia de certeza, que prepara para un pensar diferente. La cuestión es entonces propiciar ese encuentro. Walter Cohen y Vera Waxman.